Hola hermanos, muy buenos días. Les saludo en la gloriosa y dulce paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Me escuchan bien, cierto? Ok. Primera Pedro capítulo 1 foi objeto de la lectura devocional hoy día, del versículo 3 al versículo 9. Voy a hacer una vez más la lectura de este texto. Estamos tratando de seguir la pedagogía de Dios, donde instruye a su pueblo a través de la acción poderosa del Espíritu Santo, repitiendo. Pero siempre el plato es nuevo, porque la palabra del Señor se renueva. Eso llena nuestro corazón. Antes de leer las Escrituras, solo recordar que nosotros vamos a tomar una pausa en la escuela bíblica de adultos, jóvenes, adolescentes y niños en los próximos 3 domingos. Domingo 2, 9 y 16. Retomando las actividades de la escuela bíblica, todavía a las 10 de la mañana, el domingo 23 de enero, y seguiremos todo febrero con esta actividad a las 10, recordando que, aprobado por nuestro consistorio, desde el mes de marzo vamos a tener un cambio de horario, donde la escuela bíblica será después del culto. Nuestro culto vendrá antes y estamos con una hermosa tarea de tener un culto bíblico dedicado a la gloria de Dios, con una palabra de edificación de 1 hora. Una tremenda responsabilidad y compromiso. Y por la gracia del Señor creemos que vamos a lograr. Así dice el texto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quem amais sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Queridos, en tiempos de dificultad, de luchas, de adversidad, las personas, la gente, nosotros, tú y yo, necesitamos tener una tabla de seguridad. Necesitamos tener una roca donde podamos poner los pies y tener la tranquilidad que vamos a permanecer. En los tiempos de adversidad, dolor, preocupación y ansiedad, necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor. En estos tiempos necesitamos tener algo o alguien que nos pueda entregar esperanza. Escuchamos recién, la esperanza venció el miedo. En realidad, nuestra esperanza venció el miedo,
la muerte, el pecado y la destrucción. Nuestra esperanza tiene nombre. Nuestra esperanza es Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Razón por la cual estamos hoy día reunidos aquí, en este último culto público del año 2021. Un año que ha sido duro, difícil. Un año de malas noticias. Un año de expectativas frustradas. Un año de dolor y pérdidas. Pero un año de bendición. Porque el Señor ha estado a nuestro lado. Siempre está con nosotros. Siempre guía su pueblo. Esta carta, a carta que escribe Pedro, escribe a un grupo de hermanos que viven una situación compleja, difícil. Estão expatriados, estão lejos de su hogar, de su tierra, de su gente. Pero es muy interesante que la preocupación, el compromiso del apóstol, mediante la acción del Espíritu Santo, porque creemos en la inspiración y autoridad de las Sagradas Escrituras, entrega un mensaje para consolar, animar, fortalecer, cargar o recargar el corazón de esperanza. Y hoy día, terminando una serie cortita, estilo Netflix, 4 capítulos, redención, la esperanza que vence el miedo. Jesucristo es en quien tenemos la victoria. Les quiero invitar a reflexionar brevemente sobre esta acción personal puesta por el Espíritu Santo en nuestro corazón de seguir adelante, movidos por la esperanza. Somos movidos por la esperanza. Nuestra esperanza no está en las cosas de esta vida. Nuestra esperanza no está en una vacuna. Nuestra esperanza no está en una decisión política. Nuestra esperanza no está en la definición de los futuros nuevos ministros. Nuestra esperanza como cristianos está en Cristo. Nuestra esperanza no puede estar en la plata que tenemos, en la red de amigos y contactos que tenemos. Nuestra esperanza no puede estar en la denominación que somos parte. No puede estar en la iglesia presbiteriana Cristo mi pastor. No puede estar en el pastor titular, en el pastor adjunto, en el equipo pastoral, en el consistorio, de ninguna manera. Nuestra esperanza no puede estar en nuestro papá, mamá, hermanos. Nuestra esperanza debe estar en Cristo Jesús, porque nuestra esperanza venció la muerte y nos hace en Él más que vencedores. Estamos tratando de recordar, porque mientras recordamos, somos fortalecidos para seguir y avanzar. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Una iglesia sin memoria, una iglesia sin historia. Nuestra memoria está en Cristo, porque nuestra historia está en Él. La historia de la eternidad. Dios planificó en la eternidad y consumará en la eternidad. Ese es el plan de redención. Nosotros estamos en el proceso del desarrollo del plan de redención. Todavía no hemos recibido la plenitud de la redención en Cristo Jesús. Pero la Biblia nos instruye, nos enseña que el gran día está cerca. Y en ese gran día, de una parte, llanto, desesperación. De otro lado, alegría, celebración y gozo. Ustedes hacen idea dónde estaré. ¿Ya? En el grupo de la celebración, del gozo y de la alegría. Y espero que ustedes también. Y aquellos que están por internet, de igual modo. Pero para eso es necesario recordar algunas cosas a la luz de ese texto que
dijo Pedro a nuestros hermanos del pasado. La primera de ellas es necesario tener conciencia de nuestra identidad en Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? Dijo Pedro, versículo 1 y 2 del texto. Si usted vuelve un poquito ahí la página de la escritura, Pedro está escribiendo a los hermanos expatriados, estão dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, nosotros em Chile, porque não somos de aqui. Algunos extranjeros, eu dizia a mi hijo, mira el grupo de alabanza hoy día. Tenemos una holandesa, una oriental, para no equivocarme en el país. Tenemos 2 brasileños, pero ahí están representados también los chilenos, con 2 chilenos más. Y mi hijo decía, esta es una iglesia menos chilena que hay en Chile. Y aquí estamos, juntos, una muestra de lo que es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, los hijos y hijas del Señor, que somos hijos. Usted cuando despierte en la mañana es un hijo, una hija de Dios. Cuando va al doctor, cuando empieza un tratamiento, se está hospitalizado, hospitalizada, sigue siendo hijo y hija de Dios. Esa es nuestra identidad. Si me pregunto hoy día, ¿quién eres tú? Yo quiero afirmar con seguridad, motivación, con alegría, soy un hijo de Dios. Claro, tengo mi mamá, hablé con ella ayer. Fue hermoso, encantador. Escuché a mis tíos. Ellos viven muy lejos de Chile, pero muy lejos. Pero por internet logré ver a mis tíos que hace 10 años que no los veo. Y algunos primos y otros que nacieron que no tengo idea quién son. Afinal, son 10 años. Eu sou hijo de uma chiquitita, uma vaquita, chamada Doninha Maria Áurea. Muy bien, uma sierva de Deus que ha permitido este joven tener el privilegio, el 26 de abril de 1979, estrenar em Brasil. Porque no dia que nasci foi um estreno. Porque allí nascia um hijo de Deus. Eu necessito recordarte a poner alegria em tu coração, recordar tu história e saber que aún mientras eres ou era ou fuiste formado, formada en el vientre de tu mamá, tu nombre já estava escrito no livro de la vida. Eres um hijo de Deus, eres uma hija de Deus. Que privilégio recordar, diz Pedro, hermanos, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Nuestra identidad, hijo, hija de Dios. Recordar isso en estos tiempos debe generar en nuestro corazón esperanza. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Nada podrá cambiar nuestra condición de hijo y hija de Dios. Nada podrá apagar nuestro nombre del libro de la vida. Nadie podrá borrar la historia que Dios determinó para cada uno de nosotros. Es un privilegio pertenecer al Señor. Yo decía de los apellidos ayer, de la mezcla que hay, pero cambiaria tranquilamente
apellido para Rui, hijo de Dios. Está bien, está bonito, porque revela mi real identidad. Si alguien le pregunta hoy día por tu identidad, por tu Ruth, vas a decir, hijo de Dios, hija de Dios. Mientras la diácono miraba el Paz Movilidad, decía, habilitado. Yo pensaba en la oración, no por el Paz Movilidad, pero nosotros estamos habilitados. Y la segunda cosa que quiero destacar en esta reflexión de esta mañana, tarde, del último domingo del año. Estamos habilitados, tenemos privilegios por pertenecer a Cristo. Isso nos permite movernos con esperanza. Sei quem sou, hijo de Dios, hija de Dios. He conocido, todavía no he disfrutado plenamente los privilegios, pero el texto habla de los grandes privilegios de aquellos que han renacido. Versículo 3. Dios nos permitiu renacer para una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Es el todo, pero todavía nos queda. Renacemos ou nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Tenemos todos los privilegios. Un privilegio especial con los niños, los que son padres quizás van a entender si su hijo tiene este nivel de intimidad en su casa, que a veces no tiene. Yo no crecí en una casa donde había un refrigerador, o como dicen mis hermanos venezolanos, una nevera. No existía en mi casa. Pero hoy día, gracias al Señor y la donación de los hermanos, tengo una nevera, un refri, como se dice en Chile, un refri. ¿Ya? Y los hijos tienen una habilidad increíble de abrir el refri y dar una mirada, buscar lo que les gusta. Y si no hay, al tiro, hace el reclamo. Y los míos han aprendido muchísimo en Chile, porque aquí la gente les gusta reclamar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el yogur? Y João es yogur con pasas. Sí, sí, entonces, le falta. ¿Y qué hace el padre? Va al supermercado, porque tiene que comprar. Y para comprar, ¿qué necesita el padre o la madre? Tener la platita, ¿verdad? Y para tener la platita necesita salud, necesita trabajo. Y es en este momento que uno empieza a agradecer, porque Dios cuida de todas las etapas de nuestra vida. De Él viene lo que necesitamos. Y Él provee todo lo que necesitamos. De lo más sencillo a lo más grande. Y lo más grande de todo, que no se compra en el supermercado, tampoco se puede guardar en el refri o en la nevera, es la salvación. Soy hijo del Señor, Él me ha cuidado en los detalles de mi vida. Cuánta cosa, vea cómo estás bonito, bonita hoy día. Mira la ropa. Tengo certeza que hoy día miraste al closet y no sabía
cuál de las ropas te iba a poner. Porque tiene mínimo 2 pantalones. Mínimo. No sé cuántos calzados. Me imagino que las mujeres debe ser una agonía. ¿Ya? Yo usé en el último domingo de 93. Ya no puedo repetir porque quizás alguien me va a ver y observar y hará un comentario. Pero mira, de 93 hasta hoy día, ¿cuántos otros Dios le ha regalado? Le ha dado, porque todo viene de Él. Todo, en absoluto. Los latidos de tu corazón, gracia y misericordia. Cuando el corazón se detiene, la gloria eterna, el Señor de brazos abiertos, esperándote, esperándome también. Y nosotros felices, contentos nomás. Esa es la verdad. Tenemos muchos privilegios. Pero en destaque el versículo 5, dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Decía el presbítero Machado, Toninho, decía, Dios persevera por nosotros. Privilegio, bendición. Dios persevera cuando yo meto la pata. Dios es fiel cuando soy infiel. Dios no cambia cuando cambio. Dios permanece porque es Dios. Lo que está pasando está bajo su control. Lo que hemos vivido está bajo su control. Aún en las dificultades, ahí está su mano. Por eso que dijo Habacuc. Había hecho una protesta en el capítulo 1 de su texto. En el capítulo 2 el Señor lo llama, lo exhorta. En el capítulo 3 toma conciencia. Aunque, a pesar de, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así debe ser. Así tiene que ser. Recordar eso debería o debe fortalecer nuestra fe y motivar nuestro corazón. Y por último, hay outro detalle referente a esta esperança que nos permite avançar. A identidade, os privilégios, pero vem por último a responsabilidade. A responsabilidade. Porque somos a sal de la tierra y la luz del mundo. E a responsabilidade, diz o apóstolo Pedro nesse texto, desde o versículo 6, vosotros devem alegrar-se, aunque agora pouco de tempo, se é necessário, tengáis que ser afligidos em diversas pruebas, para que sometida a prueba de vuestra fé, muito mais preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba com fuego, sea hallada em alabanza, glória e honra, quando sea manifestado Jesucristo, a quem amais sem haver visto, em quem, creyendo, aún agora não lo veáis, os alegrais com gozo inefável e glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Porque hablo de responsabilidad. Es la manera que nos van a reconocer en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, o en los tiempos tranquilos también. Tenemos una tremenda responsabilidad. Pedro está recordando a los hermanos, están expatriados, estão lejos de Jerusalém,
estão lejos de Palestina, estão lejos da Terra Santa. Pero mira, ustedes são missioneiros, são referentes. Ustedes são os Cristos mais cercanos de las personas. El Cristo que minha esposa necessita ver, sou eu. Cantamos, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, e creio que vive, necessito assumir a responsabilidade de ser uma referência positiva, bendecida, para que a gente conozca verdadeiramente o Cristo que me ha entregado viva esperança. E caminho para terminar citando um texto que me gusta muito. Jesucristo está ensinando para seus discípulos do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o conhecido Sermão de la Montanha, ou Sermão del Monte, que não foi em 30 minutos, um pouquinho mais largo. Mas chega um momento que Jesucristo faz uma comparação de alguém que escuta a palavra. Diz que uma pessoa sábia que escuta a palavra toma a decisão de edificar sua casa sobre a roca. Eu não quero falar del outro tipo que dijo Jesus. Quero falar de los sábios. Nós aqui somos os sábios, que hemos escuchado domingo tras domingo. Grupo de crescimento tras grupo de crescimento. Escola bíblica tras escola bíblica. Hemos escuchado. E há alguns sermões que quando o pastor empieza a leitura do texto, você já sabe os pontos, as divisões, a referência bibliográfica, você já conhece tudo. Perfeito, excelente, que bueno. Pero Jesucristo dijo que não é solamente entender, ter o conhecimento, é necessário poner em prática. Como dizia nosso irmão licenciado Cristian, el domingo passado, hablando del gatica, que predica e não pratica. Não podemos ser assim, hijos de Deus, conscientes de los privilégios que temos por pertenecer ao Senhor, guardados em suas manos poderosas, porque Ele persevera por nós. Agora, em la responsabilidade, vamos edificar nossa casa sobre a roca. E vendrá tempo duro. Vendrão vientos fuertes, tempestades. Aqui em Chile, aunque não lhe guste, temblor e terremoto. E aqui a coisa é de verdade, certo? Aunque os chilenos hablam para os estrangeiros, tranquilo, não passa nada. Já, ok. Ustedes estão acostumbrados. Pero em 2016, havíamos chegado acá e houve um temblor 6.8. Temblou em Chile, 6.8 temblou. Pero por favor, irmãos. E a gente aí mirando o teléfono, tranquilo, já manejando. E um amigo me ensinou, mira, se há um temblor, busque um chileno. Pero ha sido difícil encontrar chileno, ¿eh? ¿Ya? Intentando identificar um chileno por la maneira de hablar, ¿ya? Por el acento, ¿ya? Não é chileno, tampouco chileno, já. Pero hay. Busque um chileno. E se um chileno está tranquilo, realmente, pastor, não passa nada. Não escute os mensagens de los grupos de los brasileños. Desesperação. Pero minha esposa estava na casa com os 2 niños e uma outra irmã muito querida de Brasil, la Denise, que agora está por internet com nós. E
El edificio, vivimos en el piso 10. Entonces el edificio empezó a bailar cueca a un lado, a otro, sin dar la vuelta. ¿Ya? Hermanos, mi esposa me llama, mi amor, ¿dónde estás? Mi amor, yo estoy en el taco. Ya hay un temblor. Yo no podía decir a ella, tranquila, no pasa nada. Decía, mi amor, yo estoy observando, me parece que hay chilenos en los otros autos y ellos están tranquilos. Me imagino que no va a pasar nada. Pero siempre pasa. Hay tiempo para todo. Hay el momento de temblar, pero hay el momento de detenerse el temblor. Hay el momento de la desesperación y de la prueba, pero hay el momento que el Señor pone el punto final. Es así en nuestra vida, es así en nuestro matrimonio, con la crianza de nuestros hijos, es así en nuestro trabajo en la empresa, es así en la iglesia, es así en la sociedad, es así. Dios está en el control de todo. ¿Cómo debemos portarnos en 22, hermanos? Firmes, fuertes, llenos de fe, llenos de confianza, llenos de esperanza. Tenemos un Dios todopoderoso y Él nos recuerda. Y el Señor no es chileno, pero en su palabra podemos encontrar un versículo que dice, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. Él es el Señor y nos llevará en seguridad a Jerusalén, a Canaán, a nuestro puerto final. Quiero invitar a mis hermanos de la alabanza, invitar a ustedes a ponerse de pie. Vamos a cantar con gratitud en nuestro corazón que nuestro buen Dios, tremendo, todopoderoso, que nos ha llamado de hijos e hijas, que nos ha permitido gozar de tantos privilegios aqui por um tempo, aún com pruebas e dificuldades, nos chama a la responsabilidade. Vamos salir para terminar o ano 2021. Se alguém nos pergunta, ¿cómo estás? Com esperança. Pero esperança neste governo? Não. Esperança em quê? Em mi Deus, em mi Cristo. En Él sigo seguro, aunque vengan tiempos duros. Alabemos al Señor.